todos. Hoy en Amigos in Play tengo el inmenso placer y la alegría de contar con Ernesto Acosta, fundador de Fit Concept Pro, un emprendedor de los pies a la cabeza, hecho a sí mismo y con el que vamos a hablar un poquito de su modelo de negocio en clases colectivas y de la digitalización, que es lo que toca en este momento en el que estamos y que nos va a dar su punto de vista hacia dónde vamos y dónde cree que vamos a llegar y qué es lo que va a pasar en el sector del fitness en cuanto a clases colectivas, digitalización, producto, etcétera, etcétera, ¿no? Hola, Risto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, David? Pues nada, igualmente un placer estar aquí contigo y compartir un poquito este ratito contigo. Vale, pues gracias a ti, por favor. Lo primero es, cuéntanos un poco tu historia, de cómo surge Fit Concept Pro y qué es lo que hacéis. Bueno, pues como todos los emprendedores, ¿no? Tenemos una historia detrás ahí que vive con nosotros continuamente y que es quizá la que nos ha llevado hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Bueno, pues como yo siempre suelo contar un poquito en entrevistas y tal, nosotros empezamos, o yo empecé en el mundo del fitness pues dando clases, como muchos de nosotros, ¿no? En contacto con los clientes en los centros deportivos y tal. Pero bueno, siempre tenía un poquito en la cabeza el montar una empresa o ir un poco más allá y involucrarme en algún proyecto, ¿no? Ese proyecto llegó cuando hace muchos años estuve en Brasil, descubrí una forma que tienen ellos allí de hacer ejercicio, clases colectivas, que es con un pequeño mini trampolín, una camita elástica así para que lo visualice. Y ahí fue donde conocí esa actividad, conocí esa clase colectiva, me enamoré de aquel concepto, me enamoré de aquello y luego a la vuelta, cuando vine a España, pues siempre quise poner en marcha aquello, ya que aquí no existía, ¿no? Ya que en España no utilizábamos ese material para clases colectivas. Entonces, bueno, ahí fue donde empezó un poco mi andadura en el mundo empresarial, monté una empresa con esa actividad, con ese programa, esas clases que nosotros creábamos, para intentar hacerla llegar a los gimnasios, los centros deportivos, para formar a los alumnos, para formar a todo su staff. Y nació el primer programa, la primera clase que yo creé, que se llama el Body Jam, ¿no? Que hoy día es un programa ya bastante conocido y bastante practicado en el sector del fitness. Y a raíz de ahí, bueno, pues me di cuenta de que aquello me apasionaba, me encantaba crear clases, me encantaba poder ayudar, en cierto modo, a gimnasios y a instructores a que sus clases fueran más profesionales y tal, y ahí fue donde nos metimos un poco ya de lleno, no solo con Body Jam, sino con otras propuestas de entrenamiento que empezamos a lanzar, y ahí fue donde surgió un poquito el proyecto Fit Concept, que para que te hagas una idea así rápida, es una empresa que se dedica a ayudar a la gestión de clases colectivas, ¿no? Que los gimnasios puedan tener clases colectivas pues profesionales, actualizadas al día, y para ofrecerles a sus clientes lo mejor, ¿no? Sí, sí. Programas de éxito como Glute Boom o como Body Jam se están empezando a ver en más gimnasios, ¿no? ¿Cómo de innovadora es tu empresa? La verdad que cuando hablamos siempre de tecnología, siempre estamos diciendo, bueno, hay que hacer innovación y más pero bueno, también se puede innovar sin tecnología, ¿no? Lo estamos viendo pues, en tu caso. ¿Qué grado de importancia tiene el desarrollo, la innovación dentro de las clases colectivas? Pues yo creo que ocupa un porcentaje bastante altísimo, ¿no? Porque es quizás lo que hace que puedas destacar o puedas ser esa vaca así púrpura, ¿no? Como dice el libro, ¿no? Dentro de un sector pues donde ya hay de todo, ¿no? Ya hay empresas que hacen millones de clases, hay en internet contenido gratuito a mano de cualquier persona. Entonces la innovación juega un papel brutal, ¿no? Tanto en como innovar es muy difícil, es un concepto, innovar o sacar algo de cero es muy, muy complicado, pero yo creo que una parte de la innovación es lo que hay, lo que existe en el sector, mejorarlo y vestirlo de otra forma, ¿no? Entonces para mí el concepto de innovación es, como te digo, súper importante y para mí es más ver un poco qué es lo que hay en el mercado, si se está vendiendo bien o si se está acercando bien a los clientes, a las personas, e intentar vestirlo, ¿no? De otra forma, de una forma
con más poder de marca, con más poder visual, con más poder otorgarle a ese contenido pues ciertos valores, y eso se va a vender muchísimo mejor o va a llegar muchísimo mejor al cliente final, ¿vale? Como tú me dices, por ejemplo, el programa Gluteboom es un programa que está pegando muy fuerte en el sector del fitness, uno de los últimos programas, y al final no deja de ser, ¿no? Siempre digo que no deja de ser ejercicio de glúteos, piernas y abdominales, ¿no? Pero ¿por qué tiene esa llegada, ese impacto, esa repercusión, ¿no? Pues quizá un poco lo que nosotros hacemos, nuestra parte de innovación es vestir a ese programa, a esos ejercicios, con una estructura, con un sello musical concreto, con un lenguaje. Entonces, un poco, para nosotros innovar es darle a las cosas o a los programas o a las clases ese cierto punto de calidad que quizás nos está dando en la actualidad. Muy interesante, la verdad. El programa de Gluteboom, ya sabes que yo tenía mis reticencias, muchas veces habíamos hablado de que parecía que al final pues me daba más risa que otra cosa, ¿no? Pero al final has demostrado de que todo lo que había comentado en principio, pues que era solamente en mi cabeza y que realmente es uno de los programas más exitosos que tienes. En cuanto, vamos a hablar un poco de la tecnología aplicada a esas clases colectivas. Estamos viviendo el boom de los gimnasios online, estamos viviendo el boom de que todos los centros deportivos quieren tener su plataforma online para ofrecer sus servicios con unos objetivos concretos o con otros. Tus programas, ¿a qué nivel se pueden llevar a cabo de manera online? ¿Crees que entrenar online es lo mismo que si entrenarías en un centro deportivo? ¿Cómo es tu opinión hacia eso, ¿no? O sea, ¿qué crees? La clase colectiva, ¿no? Pienso que es un sector complicado y hay que tratarlo muy bien, ¿no? Desde ese punto de vista, desde la etiqueta online, ¿no? Porque realmente las clases colectivas es un poco eso, ¿no? Lo que esa palabra dice, colectivo, ¿no? Las personas somos seres sociales en los que vamos al gimnasio pues para relacionarnos, para estar con otras personas, para hacer amistad. Es un poco todo lo que lleva la clase colectiva, más en sí que practicar una hora de ejercicio en un gimnasio, ¿no? Entonces, yo creo que la parte importante es intentar que eso no se pierda. La pregunta sería, ¿no? ¿Cómo es posible que una clase colectiva mantenga su esencia, mantenga su encanto, ¿no? De manera online? Pues bueno, yo creo que sí que se puede, quizás no al 100%, pero es un poco lo que tú dices, ¿no? Que cómo podemos conseguir que esa clase colectiva pues tenga ese encanto y esa esencia. Y ahí es donde viene un poco el hacer bien todo hecho, el estar muy pendiente de los detalles. Clases hay muchísimas, entonces es muy importante que el instructor vea esa pantalla o esa cámara y consiga hacerlo real, ¿no? Intente ver que detrás de esa cámara hay personas, hay gente, y es muy difícil, pero se puede trabajar, ¿no? Y lo que decía, para nosotros, para Fit Concept, ponernos las pilas en ese sentido online, pues ha sido todo un reto en esta pandemia, ¿no? Nosotros veníamos de dar formaciones y cursos prácticamente 100% presencial. Hoy estábamos en un sitio en Madrid, mañana estábamos... Y si no era así, pues prácticamente no trabajábamos, ¿no? Entonces ahora tuvimos que intentar montar, como tú sabes, una plataforma adecuada totalmente al que nos pueda contratar en nuestras formaciones y nuestros programas una persona en cualquier punto del mundo hoy día, ¿no? Entonces tuvimos que generar contenido adaptado, una plataforma en la que la persona pudiera entrar, comprar las clases, comprar la formación y pudiera practicar todo eso, pues ya, sin tener que esperar un curso, una formación o un evento en el que nosotros estuviéramos presentes, y eso ha sido todo un reto para nosotros en la pandemia. Uno de los grandes problemas que nos encontramos o que se encuentran los centros deportivos a la hora de aplicarse las clases colectivas es enganchar a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que puede un técnico, por muy buen contenido que tenga, ser capaz de enganchar a la gente a que mantenga delante de una pantalla haciendo un entrenamiento con él? ¿Es necesario que haya interacción y que veas a tu cliente en la otra pantalla, o crees que simplemente con una cámara y lanzar el contenido es posible enganchar? Claro, es muy difícil, es muy difícil enganchar. Yo creo,
que todo esto viene movido por una palabra que es la pasión, ¿no? Si la persona que está ahí detrás no tiene ese gen, si la persona que va a instruir la clase o impartir la clase, el instructor, te hablo, si puede ponerse delante de una cámara, grabar una clase y eso está ahí grabado y la otra persona podrá hacerlo, terminarla, ver el 50% del vídeo o llegar al final, ¿vale? Eso está ahí, eso todo el mundo lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es el componente diferenciador en el que una persona esté ahí y sea capaz que la otra persona que está detrás de la pantalla pueda aguantar hasta el final de la clase, ¿no? Y eso un poco, al final, como todo, el componente diferenciador creo que es la pasión. Aquellas personas que tienen vocación por enseñar, por instruir, por aprender, todos aquellos que vivimos con esa vocación, nuestro objetivo es que nos escuchen. Y para mí es muy frustrante que alguien que está al otro lado haciendo algo que yo estoy impartiendo no me escuche o no me entienda, no lo haga, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje, la forma de dirigirse al cliente, las palabras, los gestos, todo eso tiene que estar muy, muy estudiado para que empatice con la otra persona, para que conectes con la otra persona. Y más que en la manera online, ¿no? En el sistema online, más que buenas clases, más que... Yo creo que hay que instruir mucho a los instructores en ese sentido, ¿no? En comunicación, en empatía, en cómo hacer que la otra persona, preocuparte por la otra persona, en explicarte bien, para que aguante ahí detrás de esa pantalla el mayor número de minutos posibles, ¿no? Es el gran reto de las clases online. Sí, una cuestión de pasión y una cuestión sobre todo de actitud, ¿no? De no ponerte delante de la cámara y ser un tío seco y plano, sino que aportar esa alegría o ese cascarrillo o esa pasión, como bien tú dices, independientemente del programa, ¿no? Que estés impartiendo. En cuanto a tecnología, evidentemente es lo que hablábamos, ¿no? De qué hacer, si utilizar programas en los que veas al usuario. Bueno, ¿tú crees que el feedback que recibe un usuario cuando está a través de una pantalla, pues a través de una plataforma como la que estamos ahora mismo, o el directo es el futuro para hacer esa clase colectiva? ¿Qué crees? ¿Crees que el entrenador debe ver a la gente para conseguir impactar esa pasión, esa actitud y dar feedback a la gente que está presencialmente en esa clase? ¿O crees que el directo es ya lo suyo para llegar a más gente? Pues porque quizás no puedes llegar a darle feedback a todo el mundo, ¿no? El componente directo, el componente de ver a las otras personas, quizás te dé un plus, ¿no? Te dé un plus de motivación para tú creer que lo que estás haciendo, pues ves un poco las caras, ¿no? Ves un poco a esas personas si están disfrutando, si no están disfrutando. Es una guía para el instructor, ¿no? Pero yo creo que los buenos instructores o las personas que de verdad están capacitadas para enseñar, yo creo que no necesitan exclusivamente tener ese feedback visual, ¿no? Creo que no es necesario, es importante, reconforta, es un plus más de calidad que puedes ofrecer, pero en mi caso, en nuestros casos, te hablo de nuestros trainers, de las personas que trabajan en mi equipo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una idea, tenemos que transmitir un programa, un concepto, lo tenemos muy claro en la cabeza y sabemos que si lo hacemos de este modo y si le ponemos esta pasión, podríamos hacer una encuesta y sabemos que la otra persona lo ha captado 100%, ¿no? Si cumplimos todos los ítems necesarios para que eso sea así, ¿no? Entonces, bueno, el componente eso, visual, directo, motivacional, es importante, pero creo que no es algo principal ni necesario, ¿no? Muy bien. Estamos perdiendo, bueno, hemos perdido un gran volumen de usuarios por la pandemia, porque todos sabemos. Estamos ya repuntando, estamos ya en agosto del 2021 y parece que los números pues, van mejorando, que la gente se va recuperando a venir a los centros físicos. ¿Crees que el entrenamiento online va a seguir ahí o vamos a volver a la normalidad, esa extraña normalidad de ir a entrenar al gimnasio y que ya no se puede entrenar online? Mira, yo
Eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Y que se escucha en foros, en debates, en revistas del sector. Oye, ¿el entrenamiento online va a desaparecer? ¿Vamos a prescindir de hecho ahora que ya tenemos la normalidad otra vez impuesta y tal? Entonces yo creo que durante la pandemia hemos aprendido a que los negocios hay que reajustarlos, ¿no? Tenemos que reajustar, readaptar a los negocios. Hemos visto que una manera de hacerlo era el componente online. Nosotros no lo hacíamos, no estábamos preparados, ¿no? Entonces esto nos ha enseñado que hay una vía de negocio, hay una vía de mercado, una vía de poder seguir estando en contacto con el cliente más allá del centro deportivo, ¿no? Entonces yo no creo que siga o no, yo creo que debería de seguir. Los centros deportivos deben apostar por eso porque nos hemos dado cuenta de que tenemos que mejorar lo que hay. Debemos seguir la línea de seguir trabajando en mejorar lo que hay, porque nos hemos dado cuenta que nos ha servido para seguir trabajando, para seguir facturando, entre comillas, y para seguir en contacto con nuestros clientes, ¿no? Ya hay una pandemia, o vuelve a haber una pandemia más o no la haya, yo creo que es una manera para seguir potenciando esto que estaba ahí en el aire y que algunas personas del sector ya lo estaban haciendo, llevando a cabo muy bien, pero yo creo que es la hora de ponernos las pilas y de seguir indagando un poquito en esto y de seguir ofreciendo esto a gran escala, más allá de la pandemia y más allá de lo que pasa en el futuro, ¿no? Yo creo que es una puerta que se ha abierto y ahora debemos seguir buscando, quizás a lo mejor no va a tener el componente que tenía antes o el porcentaje que tenía antes de convivencia con la parte presencial, pero sí, yo creo que tenemos que ponernos las pilas en el sector, seguir investigando, seguir mejorando, intentando atraer a gente de tu gimnasio, tus clientes, buscar clientes nuevos en otros lugares. Entonces yo creo que es algo muy interesante para no dejarlo y seguir trabajando en ello pues duro en el futuro, porque creo que es bastante importante. Una solución para aumentar mucho la propuesta de valor que ofrecen los centros deportivos, ¿no? Otra de los productos que estamos viendo que están saliendo en el mercado son las clases virtuales, ¿no? Anteriormente, pues las clases virtuales tenían un peso muy pequeño en los centros deportivos, ahora cada vez están teniendo más peso en los centros deportivos provocados por las reducciones de aforo, porque no coinciden los horarios. ¿Qué opinión te merecen las clases virtuales? ¿Es necesario que en los centros deportivos siempre haya un técnico presencial? ¿O crees que colocar a 5, 6, 8 personas delante de un proyector en una pantalla y hacer una clase de Ernesto Acosta puede ser lo mismo? Claro, ahí el problema también es un tema muy interesante, ¿no? El problema de eso que me comenta es, al final, es la adherencia, ¿no? La adherencia. Si tú te metes en la mente de un ser humano, pues normal, una persona que no está acostumbrada a hacer deporte, es duro, ¿no? Es duro que una persona tenga una rutina, tenga un hábito de ir 3 días al gimnasio, 4, de ponerse encima de una bicicleta, dar pedales durante 1 hora y eso mantenerlo durante 2 años de tu vida sin dejar de hacerlo un solo día, ¿no? Eso es muy difícil, ir a una clase presencial es bastante complicado, ¿no? Entonces imagínate hacerlo en una clase donde tu fuerza de voluntad te tiene que llevar a ella, te tienes que montar encima de una bicicleta o de un trampolín y estar ahí moviéndote, mirando una pantalla. Hostia, yo creo que eso es duro y entonces lo que tú dices, ¿no? Yo creo que la forma en la que acercamos a esa persona que pueda estar haciendo ese tipo de actividades, yo creo que es vital. Entonces, no sé si, habría que estudiarlo muy bien, ¿no? Pero no sé si con la ayuda de un técnico que esté coordinando esa clase, un seguimiento posterior, porque al final está demostrado que todo este tipo de actividades están abogadas al fracaso, ¿no? Al final la persona no va a conseguir estar haciendo eso durante mucho tiempo porque no se siente motivado, porque se siente solo, entonces ya es muy difícil hacerlo de manera presencial, imagínate, puesto con una pantalla de manera online. Entonces todo esto tiene que estar bajo una estrategia, creo, una buena estrategia marcada, con un contacto con un técnico, con un contacto incluso hasta posterior a esa clase, un feedback continuo para que la persona pueda estar muchísimo tiempo adherida a esa actividad, a ese programa o a esa cosa, ¿no? No decir, oye, ponemos este vídeo aquí, que entre la gente. Si viéramos los porcentajes de tasa de permanencia o de visualización de personas, seguramente sea bajísimo, ¿no? Entonces yo creo que la idea es muy buena, pero ¿cómo lo hacemos?
cómo conseguimos que esa persona implemente el hábito de hacerlo de manera continua en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Y si entramos a estudiar un poquito la mente de la persona, pues hay millones de factores que ahí entran, que es muy difícil que construyan ese hábito tan solos, ¿no? Sin ayuda. Y es un complemento más, como hablábamos antes de entrenamiento online, pues un complemento más para aumentar esa propuesta de valor. Has abierto un poco la lata de ese control presencial, ¿no? De que hasta qué punto aporta el valor un técnico dentro de la sala ejecutando los ejercicios. Tiene un valor X, pero hasta qué punto tendría el valor de tener una pantalla con uno de tus mejores entrenadores de FitConcept Pro, contigo mismo, en el que estás marcando la clase y una persona dando feedback de corrección, feedback de motivación y no ejecutando la clase, ¿no? O sea, quizás estamos ahora en un cambio de rol del técnico o tenemos que seguir subiéndonos a la tarima y convertirnos en estrellas de Body Jam o en estrellas de Zenio o de Uteboom o de... ¿Qué opinas? Yo ahí, perdona que te diga, ¿no? Ahí soy, después de muchas charlas con Claro, completamente sincero, Ernesto, ¿eh? O sea, no... después de muchas charlas con gerentes de centros deportivos que me plantean este problema, ¿no? O hemos comentado muchas veces esto, yo ahí siento decirte que soy bastante tradicional, soy muy tradicional, ¿no? Porque al final lo que estamos planteando es que haya un técnico en una sala con una pantalla en el cual él no hace la clase, pero sí motiva y dirige, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia de hacerlo él y de echar esa hora él ahí impartiéndolo, haciéndolo, instruyendo, ¿no? Yo creo que hay que apostar por la formación, por tener buenos técnicos, porque vuelva otra vez de nuevo la pasión al técnico de fitness y al técnico de clases colectivas, que haya una mejora en la calidad de esos técnicos, y yo creo que las clases colectivas en ese aspecto van a mejorar muchísimo. Sí, se puede hacer una pantalla, que haya un coordinador en la clase que motive, dirige, que libere un poco de carga a ese técnico para que pueda seguir impartiendo más clases durante el día, ¿no? Y no una de una hora en la que su desgaste físico va a ser tan grande. Todo eso lo podemos hacer, pero yo creo que el técnico tiene un papel estrella, tiene un papel como un actor. Yo siempre pongo el ejemplo como un actor principal, que las personas, esas 20, 30 personas se mueven en torno a él, se van a fidelizar en torno a él, y yo creo que sí, podemos implementar todo este tipo de estrategias, pero al final el que va a dirigir, el que va a fidelizar, el que va a motivar al cliente es el técnico, ¿no? Y yo, para mí, una clase donde esa persona sea el verdadero protagonista, creo que es el secreto un poco de las clases colectivas. Sí, no, está claro que en nuestro sector la clase colectiva tiene una gran importancia dentro de los centros deportivos. Hay un gran porcentaje de los usuarios acceden solamente a las clases colectivas y bueno, y la duda está de que si me está funcionando lo que estoy haciendo ahora, pues seguiré con ello, y si no me funciona, pues algo tendré que cambiar, ¿no? Y deberíamos ir pues hacia una estrategia de este tipo o no. Pero bueno, esto ya es un debate largo y profundo que ya lo hablaremos con un café. ¿Hasta qué punto, en qué momento estamos ahora de clases colectivas? O sea, ¿cuál crees que es el futuro? O sea, ¿hacia qué tipo de clases van a ser las que más dominen? ¿Qué tipo de clases son las que ahora mismo están más en boga en todos los centros deportivos, están más de moda? ¿O crees que vamos a llegar a tener clases de baile de TikTok o de twerking, o esto se va a volver un poco loco también? Esa es una pregunta bastante buena también, porque es un poco lo que yo me levanto todas las mañanas dándole millones de vueltas a la cabeza, ¿no? A ver qué podemos sacar, a ver cómo podemos sorprender, a ver cómo es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, ahora estoy leyendo mucho sobre ello también, sobre un poco la disrupción, ¿no? Lo que es el marketing disruptivo, la disrupción, y al final es un poco el gran dilema, ¿no? Al final, si analizas todos los modelos de negocio de gimnasio, prácticamente incluso grandes cadenas, medianas, pequeñas, todos hacen lo mismo. Todos tienen las mismas clases, todos tienen los mismos programas, prácticamente todos tienen
el mismo menú, ¿no? Es como si vas a un restaurante y todos lees la carta y la carta es igual en todos, ¿no? Entonces al final llega un punto y dice, oye, pues al final me da igual un poco comer aquí que allí, porque voy a comer lo mismo en todo sitio, ¿no? Entonces yo creo que este ejemplo que te pongo, incluso gastronómico, ¿no? Yo creo que los gimnasios deberíamos de aprender un poco, o yo también me baso últimamente mucho un poco en el sector gastronómico, ¿no? En cómo diferenciarte de otros restaurantes, de otros bares en este caso, y yo creo que en el sector de la gastronomía o de la restauración se hace bastante bien, ¿no? Y yo creo que es un poco más imprimir un sello diferente, disrumpir con clases, como tú dices, nuevas, sea TikTok, sea clases que no hay, generar tu gimnasio, tu negocio debe tener un porcentaje de las clases que ya se tienen, que son básicas, que son clave y que sabemos que funcionan, pero yo creo que donde va el fitness un poco también es intentar apostar, ser valiente y apostar por, sean actividades o sean formas de instruir o sean formas de captar al cliente diferentes y distintas a lo que hace el vecino que está al lado, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en FitConcept una de las partes que tenemos es apostar por innovación, por cosas que creemos que pueden ir en tendencia o pueden sorprender en el mercado o podemos tener, no sé si toda la vida, durante un tiempo, y si está durante un tiempo, pues bueno, el tiempo hemos aprovechado esa irrupción en el sector de esta actividad, la gente lo ha practicado, hemos conseguido que los clientes estén atentos a eso durante un tiempo y después desaparece o no, bueno, ya buscaremos otra cosa o buscaremos otra solución, ¿no? Pero yo creo que hay que apostar un poco por eso, ¿no? Por la disrupción, por diferenciarte en el sector, por ser valiente, por crear productos únicos y que te diferencien de la competencia. Y yo creo que va un poco, el mercado va un poco por ahí, ¿no? Y eso es lo que estamos también viendo un poco en las nuevas franquicias, nuevas cadenas que están entrando, que tienen modelos de negocio muy concretos, que se están saliendo un poco de lo que son las clases tradicionales o las más típicas que ya llevamos años teniendo aquí en el sector, ¿no? ¿Dónde va a llegar FitConcept? ¿Cuáles son tus objetivos a medio y largo plazo? Bueno, pues una gran pregunta también. Bueno, a nosotros, si yo te hablo, una cosa es hablarte con la cabeza y otro con el corazón, ¿no? Y si te hablo con el corazón, pues mi objetivo es ser la empresa referente de clases colectivas en España. Que cuando tú pienses en clases colectivas en España, lo primero que se te venga a la cabeza o a la mente sea FitConcept, sus programas, su forma de hacer fitness y cómo eso puede ayudar a un centro deportivo, a un gimnasio, a mejorar en ese aspecto, ¿no? Y luego con la cabeza, pues bueno, somos una empresa que prácticamente, sabes un poco mi historia, ¿no? Hemos tenido que irrumpir en el mercado desde hace muy poco tiempo con otra marca, con otro nombre. Ahora mismo llevamos en el sector prácticamente un año. El crecimiento en un año ha sido bestial, ha sido mayor que toda mi carrera atrás, prácticamente que en 14, 15 años que llevaba trabajando ya en el sector del fitness. Entonces, nosotros queremos que en este año, pues bueno, en estos 2 años a medio plazo, tengamos pues alrededor de unos 1000 suscriptores en nuestra fila, en el mundo entero. Ahora mismo tenemos la posibilidad de poder trabajar con todo el mundo, personas, instructores o gimnasios, y luego nos gustaría captar la atención, ya lo estamos haciendo, de más cadenas grandes, de aquí, de grandes operadores del fitness aquí en España. Ya tenemos el placer de contar con cadenas como Maisqueagua o en Galicia o de Porocio, el grupo de Porocio aquí en Andalucía y en muchos puntos de España. Y nos gustaría pues tener eso, un poco más el apoyo de operadores grandes, de algún 1 o 2 operadores grandes más, y luego aumentar nuestros suscriptores, aquellos clientes, profesores que nos siguen, pues a unos 1000, ¿no? En estos 2 años vista, más o menos. ¿Qué importancia va a tener la tecnología para ello? Pues para nosotros va a tener una importancia total. Ahora mismo también estamos trabajando vamos a crear un estudio de grabación propio de nuestras propias clases, donde nuestro contenido va a tener un salto de calidad brutal.
y ese contenido ahora hay que introducirlo dentro de una plataforma digital y hay que mostrarlo al mundo, ¿no? Imagínate la importancia que puede tener todo el componente digital en dar visibilidad a todo ese contenido que nosotros vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, es fundamental, desde el marketing, desde la visualización, desde la exposición de la marca, todo eso tiene un componente brutal, el componente digital, ¿no? Y ya para acabar, Ernesto, pues por tu gran perfil emprendedor, pues cuál es si nos puedes dar uno o dos consejos o uno o dos tips que a ese, pues desde un entrenador personal que decide tocar un poco las actividades colectivas a una persona que quiere emprender su negocio de fitness, ¿no? ¿Qué dos consejos le darías? Eh, no, yo no soy mucho de dar consejos y tal, ¿no? No me gusta porque, bueno, yo me he tenido que equivocar mil veces para darme cuenta de por dónde iba un poco el camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que el error también forma parte un poquito de eso, pero bueno, un consejo que yo siempre me gusta dar en todo esto es que eh, quizás si tu proyecto, si tu idea sale del corazón, sale de lo más dentro que puedas ver de ti, tú estás seguro de tu proyecto, sabes que puedes aportar al mundo valor, que no te rinda, ¿no? Yo creo que una de las grandes errores que tienen la gente que emprende o que empieza, he visto personas que en 2 años han sido emprendedoras de 4 proyectos distintos, ¿no? Entonces, oye, no te rindas, ¿no? Es importante tener claro qué quieres hacer, aunque los frutos hoy no sean recompensados, todo ese esfuerzo que hagas, todo ese trabajo que hay detrás, está ahí, va a quedar ahí, y seguro que si no hoy, dentro de 2, 3, 4 años, va a empezar a dar frutos. Eso te lo digo un poco por la experiencia de Fit Concept, ¿no? Nosotros ahora estamos recogiendo frutos de cosas que hicimos en el pasado hace ya muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y dice, oye, y hay que ver lo que yo he trabajado en esto, hay que ver lo que yo horas he invertido en esto, pues ahí quedan, ahí están echadas, ahí quedan, y ahora se empieza, quizás no es el momento adecuado, quizás no es el punto adecuado, y ahora se está empezando a recoger frutos, ¿no? Y luego yo también otro consejo que me gusta dar a las personas que emprendemos es que no digas que no a nada, te van a surgir proyectos, te van a surgir ideas, te van a surgir incluso formas de modificar tu negocio o de adaptar tu negocio, y tienes que tener la mente abierta para decir que sí a todo, y si no lo sabes, buscar la forma de hacerlo por el camino, ¿no? Mientras decir que sí, y mientras aprendes a hacer eso, a ponerte las pilas y aprender, ¿no? Entonces, conozco gente que ha rechazado propuestas o porque no se siente preparado 100% o porque cree que no lo puede hacer, y yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que el gran aprendizaje se obtiene cuando nos ponemos a hacer las cosas aunque no las conozcamos en este momento, ¿no? Entonces, adáptate, sé flexible con diferentes proyectos, colabora, está abierto a otras empresas, acuerdos, y eso yo creo que te van a llevar también por un camino de valor y de éxito dentro del sector, ¿vale? Serían un poquito los dos consejos que yo te daría, ¿no? O que yo daría un poco a todas las personas que nos están escuchando. Sí, es un poco pues, este principio de acuerdo que podemos tener entre InPlay y Fit Concept Pro, pues, para surgir con productos y tal, y que todavía está muy verde, pero que tarde o temprano pues, llegará a esos frutos, ¿no? Pues Ernesto, muchísimas gracias por este ratito, esta media hora que has compartido con nosotros, y nos vemos muy pronto, en breve presencialmente, para tomarnos un smoothie, un café o lo que haga falta, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, David. Un placer. Hecho con vosotros.